En la cena de Thanksgiving, mi abuela me gritó enfrente de toda la familia. ¿Por qué hay una pareja de viejitos viviendo en la casa del lago de $1 millón que compré para ti? Me quedé congelada. Lo único que alcancé a decir fue, ¿de qué estás hablando? Yo ahorita ni casa tengo. Estoy durmiendo en un sillón prestado. En ese instante, mi hermana se puso pálida. Y justo entonces, llegó el abogado. Mi abuela llevaba 3 años fuera del país, un contrato de consultoría en Singapur. Ella y yo éramos muy unidas. De esas abuelas que te metían un billete de 20 a escondidas en la tarjeta de cumpleaños y se acordaban de cada cosa que alguna vez les contaste. Antes de irse, me dijo que había hecho algo por mí. Algo para asegurarse de que yo iba a estar bien. No fue muy clara. Yo pensé que sería un bono de ahorro o alguna inversión chiquita. No le insistí. Esa fue la última conversación de verdad que tuvimos. Después, las cartas dejaron de llegar. O eso creí yo. Andaba en 2 chambas al mismo tiempo. De día en un restaurante, de noche capturando datos a distancia por $14 la hora. Durmiendo en el sillón de mi prima. Comiendo lo que pudiera juntar con menos de $11 al día. Con $340 en la cuenta del banco y 27.000 que todavía debía del préstamo estudiantil. Cada vez que pensaba en hablarle a mi abuela, me convencía de que estaba ocupada, de que ese silencio tenía sentido. Lo repetí tantas veces que terminé creyéndomelo. Mi hermana, en cambio, nunca parecía batallar. Se había casado con un tipo llamado Kevin el año anterior, y siempre andaban subiendo fotos, viajes, cenas, remodelaciones. Me acuerdo de una publicación, nuestra nueva casa de descanso, un hashtag, la foto de un lago, una casa preciosa, una terraza enorme. Le di doble tap y seguí deslizando. Demasiado cansada para sentir algo complicado al respecto. Mi abuela regresó 6 semanas antes de lo previsto. No le avisó a nadie. Aterrizó, tomó un carro directo a la propiedad junto al lago que había comprado a mi nombre, y tocó la puerta. Le abrió una pareja mayor. Los papás de Kevin llevaban más de 2 años viviendo ahí, pagándole a mi hermana $4.000 de renta al mes, y no tenían ni la menor idea de que la escritura original estaba hecha a mi nombre. Mi abuela le marcó a mi tía desde la entrada de la casa. Le pidió que me localizara sin pasar por mis papás. Mi tía me escribió desde un número que no reconocí. No preguntes nada. Llama a este número. Llamé. Mi abuela contestó y me lo explicó todo en como 4 minutos. Plana, controlada. Así se pone cuando está furiosa pero se está aguantando. Les habían dicho que yo era emocionalmente inestable, que no sabía manejar el dinero, pero que ellos se estaban encargando de todo por mí, que era por mi bien, que ya lo tenían resuelto. Colgué y me quedé sentada en el último escalón del edificio de mi prima, con el teléfono todavía caliente pegado a la oreja. 3 años creyendo que mi abuela me había soltado. 3 años inventándole excusas dentro de mi cabeza. Y resultaba que me había comprado una casa de a de veras, junto a un lago, mientras yo juntaba monedas para el camión y cenaba sopa instantánea parada en la cocina de alguien más. Me ardían las manos, no de tristeza, era otra cosa, más fea, que me subía desde el estómago hasta la garganta y no me dejaba tragar. Volví a marcar el número desde donde me había escrito mi tía. Mi abuela contestó al primer timbre. ¿Sigues ahí? Dijo. Sigo aquí. Bien, vas a venir a la cena de Acción de Gracias. Pasado mañana, en casa de tus papás. No les avises que hablaste conmigo. No les digas absolutamente nada. Abuela, ni siquiera sé si me van a dejar entrar. Te van a dejar entrar. Yo voy a estar ahí. Y va a llegar alguien más conmigo. Tú nada más preséntate, siéntate, y déjame el resto a mí. Colgó antes de que yo pudiera preguntarle quién era ese alguien. Esos 2 días se me hicieron eternos. Seguí yendo al restaurante, seguí capturando datos de noche con los ojos ardiendo, pero todo lo hacía como ida, con la cabeza en otro lado. El miércoles Marisol me escribió. ¿Vienes mañana? Mamá pregunta. Le contesté que sí, una sola palabra. Ella me mandó un corazoncito. Me quedé viendo ese corazón un rato largo, pensando en la foto del lago, en la terraza, en los $4.000 al mes que ahora sabía perfectamente a dónde iban. El jueves llegué a casa de mis papás a las 3 en punto. Traía puesto el único suéter decente que me quedaba, uno que ya estaba aguado de tanto lavado. Olía a pavo, a canela, a esa casa donde crecí sintiéndome siempre la que sobraba. Marisol abrió la puerta con un vestido nuevo y unos aretes de oro que yo no le conocía. Llegaste, dijo, y me midió de arriba abajo en medio segundo. Kevin estaba en la sala con una cerveza, riéndose de algo con mi papá. Mi mamá salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Nadie me abrazó. Me senté en la orilla del sillón, donde siempre me sentaba. Y entonces sonó el timbre. Mi mamá fue a abrir pensando que eran los vecinos. Cuando regresó a la sala, venía sin color en la cara. Detrás de ella entró mi abuela. 3 años sin verla y se veía igual de derecha, igual de firme, con el bolso agarrado con las 2 manos como si cargara piedras adentro. La sala se quedó muda. Marisol se levantó de un salto. Abuela, no sabíamos que ya habías vuelto, dijo, con una sonrisa que se le rompió a la mitad. Mi abuela no le contestó. Caminó hasta quedar parada en medio de la sala, me buscó con los ojos, y cuando me encontró, fue como si en ese cuarto nada más estuviéramos ella y yo. Antes de cenar, dijo sin levantar la voz, quiero que alguien me explique una cosa. Volteó despacio hacia Marisol. ¿Por qué hay una pareja de viejitos viviendo en la casa del lago de $1 millón que yo compré para tu hermana? El tenedor de mi papá se quedó en el aire. Kevin dejó de sonreír de golpe. Me quedé congelada. Sentí todas las miradas caer sobre mí al mismo tiempo. ¿De qué estás hablando, abuela? Alcancé a decir, y la voz me salió más chiquita de lo que quería. Yo ahorita ni casa tengo. Estoy durmiendo en el sillón de mi prima. Marisol se puso pálida. Pálida de verdad, como cuando éramos niñas y la cachaban en una mentira. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Abuela, eso es un malentendido. Déjame te explico. No, dijo mi abuela. No me vas a explicar nada. Para eso traje a alguien que explica mejor que tú. Volvió a sonar el timbre. Mi abuela ni se movió. Mi papá fue a abrir, todavía sin entender qué estaba pasando. Entró un hombre de traje gris, con un portafolio de cuero gastado y unos lentes en la punta de la nariz. Saludó con la cabeza a toda la sala, muy tranquilo, como quien ya sabía exactamente lo que iba a encontrar al entrar. Buenas tardes, dijo. Soy el licenciado Quintero. Vengo de parte de la señora Estela. Puso el portafolio sobre la mesa de centro, lo abrió y sacó un folder grueso con mi nombre escrito en la pestaña. Traigo la escritura original de la propiedad del lago, y creo que a varios de los presentes les va a interesar saber de quién es el nombre que aparece en ella. Marisol se dejó caer en el sillón. Kevin se levantó. Un momento, dijo Kevin, con la cerveza todavía en la mano. ¿Quién es usted? Esa casa la rentan mis papás. Nosotros somos los que administramos. Ustedes administran, repitió el licenciado, sin alzar la voz, acomodándose los lentes. Una propiedad que nunca, ni un solo día, estuvo a su nombre. Abrió el folder. Y en ese momento, con el pavo enfriándose en la mesa, y toda mi familia conteniendo la respiración, supe que algo se acababa de quebrar para siempre en ese cuarto. Pero por primera vez en 3 años, la que se estaba quebrando no era yo. El licenciado Quintero sacó la primera hoja del folder y la acomodó sobre la mesa de centro, junto al plato de botana que nadie había tocado. Esta es la escritura de compraventa de la propiedad del lago, dijo sin prisa. Firmada hace 3 años. Aquí aparece el nombre de la compradora, la señora Estela Ibarra. Y aquí, deslizó el dedo por una línea más abajo, el nombre de la persona a quien se le pasó la titularidad ese mismo día. Volteó la hoja para que toda la sala la viera. Mi nombre estaba ahí. Renata Ibarra, completo, con mis 2 apellidos en letras negras, arriba de un sello. Desde el primer día, esta casa es suya, continuó el licenciado. No ha cambiado de dueña ni una sola vez. No existe ningún otro nombre en el registro público. Ninguno. El silencio en la sala se puso espeso.
Yo no podía despegar los ojos de esa hoja. 3 años durmiendo en sillones ajenos, contando dólares para el camión, y mi nombre llevaba todo ese tiempo en una escritura de $1.000.000. Marisol fue la primera en reaccionar. Se enderezó en el sillón y soltó una risita. Esa risita que le conocía desde niñas, la que sacaba cuando la acorralaban. A ver, cálmense todos, dijo. Sí, la casa está a nombre de Renata. Claro que sí. Nosotros nunca dijimos lo contrario. Lo que pasa es que Renata no estaba en condiciones de administrar algo así. Todos lo saben. Apenas puede con su propia vida. Kevin y yo nada más estuvimos cuidando la propiedad para que no se perdiera, pagando el predial, el mantenimiento. Cobrando $4.000 al mes, dijo el licenciado. Marisol se quedó con la boca abierta. ¿Perdón? Los señores que viven ahí, los papás de su esposo, le han estado depositando a usted $4.000 mensuales de renta. 2 años y 2 meses. Tengo los comprobantes de cada transferencia. Sacó otro fajo de hojas. ¿Eso también era cuidar la propiedad de su hermana? Kevin se metió. Esa renta era para cubrir gastos. La casa cuesta dinero. Impuestos, seguro, reparaciones. El predial de esa propiedad son $3.000 al año. Lo cortó el licenciado. El seguro, 1.100. Ustedes recibieron casi $100.000 en ese periodo. Las cuentas no cuadran ni de lejos, joven. Vi cómo a Kevin se le subía el color hasta las orejas. Mi mamá se levantó del sofá, retorciéndose las manos. Mamá, esto se está saliendo de control, le dijo a mi abuela. Nosotros lo hicimos por Renata. Tú no estabas aquí. Alguien tenía que tomar decisiones. La niña andaba mal, deprimida, no contestaba el teléfono. Yo no contestaba el teléfono, dije, y mi propia voz me sorprendió. Salió firme, sin temblar. Porque ustedes le dijeron a mi abuela que yo estaba inestable, que mejor no me hablara. Por eso dejaron de llegarme sus cartas. ¿Verdad, mamá? Mi mamá se quedó callada. Eso no es cierto, saltó mi papá desde su sillón. Nosotros nunca le dijimos eso a tu abuela. Nunca le dijimos que no te buscara. Ah, ¿no? Mi abuela habló por primera vez en varios minutos y su voz cortó el cuarto como un cuchillo. Roberto, todavía tengo tus mensajes, los que me mandaste a Singapur. Mamá, mejor no le mandes dinero a Renata, lo va a malgastar. Nosotros nos encargamos de lo de la casa, tú despreocúpate. Renata no está bien de la cabeza, cualquier cosa que te diga es para sacarte dinero. Te los leo uno por uno aquí enfrente de todos. Mi papá se hundió en el sillón. No dijo nada. Mi mamá volteó a verlo, y por primera vez en toda la tarde, vi algo quebrarse en su cara. ¿Tú le escribiste eso? Le preguntó. Roberto, nosotros dijimos que nada más íbamos a administrar la casa hasta que ella se compusiera. Nunca acordamos nada de andar diciéndole a tu mamá que... Tú firmaste el contrato de renta, Patricia, le gritó mi papá, poniéndose de pie. Tú y Marisol fueron las que arreglaron lo de los suegros de Kevin. No me vengas ahora con cara de santa, porque tú me dijiste que esa casa de todos modos nunca iba a ser de Renata. Las palabras le salieron de la boca antes de que pudiera detenerlas. En cuanto las dijo, se tapó la boca con la mano, como queriendo regresarlas. Ahí estaba, toda la mentira, abierta en medio de la sala, con el pavo enfriándose en la mesa, y los tres peleándose entre ellos sobre quién había dicho qué primero. Yo nada más los miraba. Por primera vez en mi vida, no era yo la que tartamudeaba tratando de explicarse, la que pedía perdón por existir. Era yo la que estaba sentada, quieta, con las manos sobre las rodillas, viéndolos destruirse solos. El licenciado Quintero juntó las hojas con calma y las metió de nuevo al folder. Bien, dijo. Creo que ya quedó claro para todos cómo está la situación legal. La señora Estela me pidió que les explicara las opciones. Volteó hacia Marisol y Kevin. Tienen 2 caminos. El primero, devuelven cada dólar de renta que cobraron sobre una propiedad ajena. Sueltan cualquier pretensión sobre ella. Y esto se arregla entre la familia, sin juzgados. El segundo, lo vemos frente a un juez. Y le aseguro que no quieren el segundo. Marisol levantó la cara. Tenía los ojos rojos, pero todavía le quedaba veneno adentro. ¿Y si no devolvemos nada? Ese dinero ya se gastó. Mi abuela se sentó por fin, despacio, en la única silla vacía que quedaba. Acomodó el bolso sobre sus piernas y miró a mi hermana con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Entonces vamos a tener que hablar de la casa donde tú y Kevin viven ahora, dijo. La que está a nombre de tu suegro, porque da la casualidad de que yo sé de dónde salió el enganche que dieron para comprarla. Y también tengo esos papeles. Marisol se puso blanca otra vez. Kevin volteó a verla, despacio, como si apenas en ese momento empezara a entender en qué lo había metido su esposa. 3 días después de la cena, mi abuela pasó por mí al edificio de mi prima a las 8 de la mañana. Traía un carro rentado, un sedán gris que olía a nuevo, y 2 vasos de café en los portavasos. Súbete, me dijo. Vamos a que conozcas tu casa. Manejamos como 1 hora y media saliendo de Phoenix, hasta una zona de lagos, donde el aire se sentía más limpio, y los árboles empezaban a ponerse anaranjados. Yo iba callada, con el café entre las manos, viendo pasar las casas cada vez más grandes, cada vez más separadas una de otra. Abuela, le dije a medio camino, ¿por qué no me dijiste antes? Lo de la casa. Pude haber. Te lo dije antes de irme. Te dije que había hecho algo para que estuvieras bien. Apretó un poco el volante. Lo que no me imaginé fue que tu propia familia te iba a esconder mis cartas y a convencerme de que tú no querías saber nada de mí. 3 años, Renata. 3 años pensando que estabas resentida conmigo. Yo pensé que tú estabas resentida conmigo. Nos quedamos las dos en silencio. Afuera, el lago empezó a aparecer entre los árboles, gris y quieto. La casa estaba al final de un camino de grava. La reconocí de inmediato. Era la misma de la foto que Marisol había subido. La de la terraza enorme. Solo que en persona era más grande, más bonita, con un muelle de madera que se metía en el agua y macetas con flores en la entrada. Por un segundo no pude respirar. Esa casa era mía. Llevaba 2 años siendo mía mientras yo dormía en un sillón. Mi abuela tocó el timbre. Abrió un señor de unos 70 años, de cabello blanco y suéter de lana, con cara de no entender quiénes éramos. Buenos días, dijo mi abuela. Disculpe que lleguemos sin avisar. Soy Estela Ibarra. Esta es mi nieta Renata. Necesitamos hablar con usted y con su esposa. Es sobre la casa. El señor se llamaba Frank. Su esposa, Carol, salió detrás de él secándose las manos en un trapo de cocina. Eran amables, de esos viejitos que te ofrecen café y galletas antes de saber a qué vas. Nos hicieron pasar a la sala. Adentro olía a pan recién hecho. Mi abuela no se anduvo por las ramas. Frank, Carol, lo que les voy a decir les va a caer pesado. Y quiero que sepan desde ya que no vengo a correrlos ni a echarles la culpa de nada. La casa donde viven está a nombre de mi nieta. Ha estado a su nombre desde que yo la compré, hace 3 años. Frank frunció el ceño. Eso no puede ser. Nosotros le rentamos esta casa a Marisol, la esposa de nuestro hijo Kevin. Firmamos un contrato. Le pagamos cada mes. ¿Tienen el contrato? Pregunté yo. Me salió la voz más floja de lo que quería. Carol se levantó sin decir nada y volvió con una carpeta. La mujer guardaba todo. Recibos, comprobantes de transferencia, el contrato de arrendamiento. Lo puso todo sobre la mesa con las manos un poco temblorosas. Tomé el contrato. Arriba decía arrendadora Marisol Ibarra. El nombre de mi hermana. En ningún lado aparecía el mío, ni el de mi abuela. Marisol había rentado mi casa como si fuera suya. Había inventado un contrato y le había estado cobrando a sus propios suegros $4.000 al mes. $4.000, murmuró Carol sentándose despacio. Nos dijo que era una renta justa para la zona, que era un favor de familia, que nos la dejaba barata. Frank vendió su camioneta para el depósito. Llevamos 2 años aquí. Vi cómo a Frank se le endurecía la cara. ¿Me estás diciendo que mi nuera nos ha estado cobrando renta por una casa que no es suya? ¿Que le hemos pagado casi $100.000 a nadie? A ella, dijo mi abuela. Directo a su cuenta. El señor se levantó y se fue a la ventana. Se quedó ahí, viendo el lago, con las manos en la cintura. Carol empezó a llorar bajito, sin aspavientos. Esa manera de llorar de la gente grande que ya ha llorado mucho en su vida.
Yo le dije a Kevin que algo no se sentía bien, dijo ella. Cada vez que preguntábamos por los papeles, Marisol cambiaba el tema. Nos decía que ya nos los iba a pasar, que estaba en trámite. Frank, te lo dije. Me senté junto a ella. No supe qué decir. Me había pasado 3 días enojada con la idea de los suegros de Kevin, imaginándome los cómplices, disfrutando mi casa. Y resultaba que eran 2 viejitos que habían vendido una camioneta y se habían dejado exprimir igual que yo, solo que con mejores modales. Señora Carol, le dije, yo no vengo a quitarle su casa. Ustedes no hicieron nada malo. Los engañaron, igual que a mí. Carol me agarró la mano. Tenía los dedos fríos. ¿Eres tú la dueña entonces? La pobre muchacha de la que Marisol decía que estaba enferma, que no se podía hacer cargo de nada. Sacudió la cabeza. Hablaba muy mal de ti, hija, y yo le creía. Esa frase me cayó como una piedra en el estómago, no por Carol, por entender, otra vez, lo lejos que había llegado la mentira. A gente que ni conocía. Mi abuela sacó su teléfono. Frank, Carol, les voy a pedir un favor, y entiendan que están en su derecho de decir que no. Mi licenciado va a necesitar copias de ese contrato, de los comprobantes, de todo lo que tengan. No para meterlos en problemas a ustedes, para demostrar lo que hizo Marisol. Frank se dio la vuelta desde la ventana. Lo que necesiten, dijo. Esa mujer nos vio la cara, y le vio la cara a su propia hermana. Me miró. Saquen copias de todo. Yo mismo voy a testificar si hace falta. Carol fue por su escáner viejo y empezó a pasar hoja por hoja. Mi abuela hacía fotos con el teléfono por si acaso. Yo guardaba los originales en la carpeta. Las manos ya no me temblaban. Antes de irnos, Carol insistió en darnos un pan que acababa de hornear, envuelto en una servilleta de tela. Me lo puso en las manos como si fuera lo único que podía hacer por mí. Cuando todo esto se arregle, me dijo en la puerta. Esta casa va a ser tuya de verdad. Y nosotros vamos a ser tus inquilinos honestos, si nos dejas quedarnos. Pagando lo justo. A la persona correcta. Le dije que sí con la cabeza, porque la voz no me salía. En el carro, de regreso, puse la carpeta sobre mis piernas y la apreté con las 2 manos. Mi abuela manejaba sin decir nada. A la mitad del camino, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Marisol. Necesitamos hablar tú y yo, sin abogados. Somos hermanas. Esto se puede arreglar en paz. Le di vuelta al teléfono, boca abajo sobre la carpeta, y miré el camino. No le contesté el mensaje ese día, ni el siguiente. Dejé que Marisol mandara 3 más, cada uno un poco menos dulce que el anterior. ¿Vas a dejar que un abogado destruya a la familia? Mamá está muy mal por todo esto. No seas rencorosa, Renata. Nunca fuiste así. Hablé con el licenciado Quintero antes de decidir nada. Me dijo que podía verme con ella si quería, que a veces era útil escuchar lo que el otro lado ofrecía, pero que no firmara nada, que no aceptara nada de palabra, y que si la cosa se ponía fea, me parara y me fuera. Quedamos de vernos en una cafetería cerca del centro, un lugar lleno de gente, a propósito. Llegué temprano. Pedí un café y me senté de frente a la puerta, como me había dicho mi abuela que hiciera. Marisol llegó 15 minutos tarde, con lentes oscuros, aunque estaba nublado. Se los quitó al sentarse. Traía los ojos hinchados, pero el maquillaje perfecto. Gracias por venir, dijo, y estiró la mano por encima de la mesa para tomar la mía. No se la di. Puse las 2 manos alrededor del vaso de café. Marisol dejó la mano en el aire un segundo, y luego la bajó. Está bien, estás enojada. Lo entiendo. Respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara. Renata, las cosas se salieron de control. Nadie quería llegar a esto. Cuando la abuela compró la casa, tú estabas pasando por un momento horrible, ¿te acuerdas? Lo del trabajo, lo de tu depresión. Yo no tenía depresión, Marisol. Tenía 2 trabajos y no me alcanzaba para la renta. Eso no es lo mismo. Bueno, como sea, el punto es que alguien tenía que cuidar la propiedad, y la cuidamos, la mantuvimos en buen estado. Si por ti hubiera sido, esa casa estaría abandonada. Me quedé viéndola. Era impresionante. Hasta sentada frente a mí, con las pruebas en mi poder, seguía hablando como si me estuviera haciendo un favor. ¿A eso viniste? ¿A explicarme por qué rentar mi casa a tus suegros sin decirme era cuidarme? Bajó la voz y se inclinó hacia adelante. Vine a ofrecerte una salida buena para las 2. Mira. Sacó una hoja doblada de su bolsa, escrita a mano. Tú te quedas con la casa, ¿sí? Es tuya, ya entendí, no peleo eso. Pero olvidamos lo de la renta, lo de estos 2 años. Hacemos borrón y cuenta nueva, sin abogados, sin demandas, sin que mamá y papá se enteren de más cosas. Y de aquí en adelante tú y yo administramos juntas, mitad y mitad de lo que rente, como hermanas. Desdobló la hoja y la giró hacia mí. Tenía números. Una columna para ella, una para mí. Lo había planeado. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. No era coraje. Era una claridad fría que nunca había sentido con ella. Déjame ver si entendí, dije. Me robaste $100,000 de renta de una casa mía. Le mentiste a la abuela durante 3 años para que pensara que yo estaba loca. Dejaste que yo durmiera en un sillón y comiera sopa instantánea mientras tú subías fotos de mi terraza. ¿Y tu oferta es que yo perdone los 100,000 y que además te dé la mitad de mis rentas de aquí en adelante? Marisol apretó los labios. Lo estás haciendo sonar horrible. Es horrible. Es la última vez que te lo ofrezco por las buenas. La dulzura se le cayó de la cara como cuando se le cae el polvo a una pared. Si esto llega a un juez, todos pierden. Tú vas a quedar como la que destruyó a su propia familia por dinero. Mamá no te va a volver a hablar. Papá tampoco. Y yo voy a decir que tú siempre fuiste inestable, igual que ya saben todos. ¿A quién le van a creer? ¿A mí, casada, con casa? ¿O a ti, que duermes en el sillón de tu prima? Y ahí, por fin, salió la verdadera Marisol. La que yo conocía desde niña. La que siempre supo exactamente dónde apretar. Tomé mi bolsa y me levanté. Gracias por venir, le dije, igual que ella me lo había dicho a mí. Renata, siéntate. No seas dramática. Adiós, Marisol. Salí a la calle con las piernas temblando, pero no me regresé. Atrás escuché que me llamaba una vez, 2, sin levantarse de la silla. Caminé hasta la esquina. Esquivé a una señora con su carriola. Di la vuelta. Y solo entonces me recargué en una pared de ladrillo frío y solté el aire que llevaba aguantando media hora. Me sudaban las manos. Me las limpié en el pantalón. No había firmado nada. No había aceptado nada. Me había levantado y me había ido. Por primera vez en la vida. Llamé al licenciado Quintero desde ahí mismo. Me ofreció dividir las rentas y olvidar los 100,000, le dije. Y me amenazó con decir que estoy loca si voy a juicio. ¿Grabó algo? Me quedé fría. No se me había ocurrido. No. No se preocupe. No lo necesitamos. Tenemos el contrato falso con su nombre, los comprobantes de los suegros, los mensajes de su papá. Es más que suficiente. Hizo una pausa. ¿Estás segura de que no quiere arreglarlo por fuera? Una vez que mando la notificación formal, ya no hay vuelta atrás amistosa. Pensé en Carol vendiendo la camioneta de Frank. Pensé en mí, contando monedas para el camión. Pensé en la hoja con 2 columnas. Mándela, dije. 3 días después, un mensajero entregó en la casa de Marisol y Kevin un sobre del despacho del licenciado. Adentro venía la demanda formal. La reclamación de los $100,000 de renta cobrados de manera indebida, más intereses, más la exigencia de que renunciaran por escrito a cualquier derecho sobre la propiedad del lago. Me enteré de que lo recibieron porque mi teléfono explotó esa noche. Marisol. Mi mamá. Mi papá. Un número desconocido que después supe que era Kevin. Llamada tras llamada. No contesté ninguna. Puse el teléfono en silencio, lo dejé boca abajo sobre la mesa de la cocina de mi prima, y por primera vez en semanas dormí toda la noche de corrido. La reunión para el acuerdo fue 3 semanas después, en una sala de juntas del despacho del licenciado Quintero. Una mesa larga, sillas de cuero, una jarra de agua en el centro que nadie tocó. De un lado nos sentamos mi abuela, el licenciado y yo. Del otro, Marisol, Kevin, y un abogado que ellos habían contratado. Un hombre joven que no dejaba de revisar su reloj. Mis papás llegaron también, aunque no eran parte de la demanda. Se sentaron en unas sillas pegadas a la pared, atrás, como público.
El licenciado Quintero abrió su carpeta y empezó, tranquilo, como siempre. Vamos a ahorrarnos el teatro, dijo. Tenemos el contrato de arrendamiento firmado por la señora Marisol sobre una propiedad que nunca fue suya. Tenemos 26 meses de comprobantes de depósito de los señores Frank y Carol Brooks, que ya firmaron declaraciones. Tenemos los mensajes en los que se le aseguró a la señora Estela que su nieta estaba incapacitada para administrar sus bienes. Si esto va a juicio, no solo hablamos de devolver dinero, hablamos de fraude y de falsificación de un contrato. Eso es un asunto penal. El abogado joven de Marisol carraspeó. Mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo razonable. Bien, dijo Quintero. El acuerdo es este, y no es negociable. 1. La señora Marisol devuelve los $100,000 cobrados indebidamente. Como sabemos que no los tiene líquidos, se establece un plan de pagos con un pagaré, y como garantía se firma un gravamen sobre el único bien que tienen, que es el carro y los muebles. 2. Firma hoy mismo una renuncia total y permanente a cualquier derecho, presente o futuro, sobre la propiedad del lago. 3. Entrega copia de toda la documentación relacionada. A cambio, mi clienta no presenta cargos penales. Marisol se inclinó hacia su abogado y le susurró algo, rápido, enojada. El abogado le susurró de regreso, más despacio, y por la cara que puso ella, supe que le estaba diciendo lo que yo ya sabía, que no tenía nada con qué pelear. Esto es un atraco, dijo Marisol en voz alta. Ella se va a quedar con una casa de $1 millón y encima me exprime a mí. La casa siempre fue de ella, dijo mi abuela, sin levantar la voz. Tú eres la que la exprimió a ella durante 2 años. No te confundas, Marisol. Aquí la única que se quedó con algo que no era suyo fuiste tú. Marisol volvió a buscar a mis papás, atrás, contra la pared. ¿Y ustedes no van a decir nada? ¿Van a dejar que me hagan esto? Hubo un silencio largo. Mi mamá tenía las manos entrelazadas sobre las piernas, apretadas. Mi papá veía el piso. Fue mi mamá la que habló primero. La voz le salió temblorosa. Marisol, ya. Ya estuvo. Levantó la cara y me miró a mí, no a Marisol. Renata, tu papá y yo le dijimos a la abuela que tú estabas mal. Que no te podía confiar dinero. Que estabas inestable. No era cierto. Lo dijimos porque Marisol nos convenció de que era lo mejor para todos. ¿Y por qué? Porque era más fácil. Tú nunca pedías nada. Tú siempre aguantabas. Era más fácil quitarte a ti. No supe qué contestar. Llevaba años esperando que alguien de mi familia dijera esas palabras, y ahora que las decía, no sentí el alivio que me imaginaba. Sentí un hueco. Mi papá habló por fin, sin levantar la cara del piso. Yo escribí esos mensajes. Es mi letra, es mi teléfono. No tengo cómo negarlo y ya no quiero negarlo. Tragó saliva. Te fallé, Renata. Te dejé afuera para que adentro hubiera más para los demás. Eso es lo que hice. Marisol los miraba con la boca abierta, como si la estuvieran traicionando a ella. No puedo creer que se estén poniendo de su lado. No hay lados, dijo mi papá cansado. Hay lo que hiciste y lo que dejamos que hicieras. El abogado de Marisol puso los papeles frente a ella y le señaló las líneas con el dedo, una por una. Marisol agarró la pluma. Se quedó un momento con ella en el aire, viéndome, esperando creo que yo dijera algo, que cediera como cedía siempre. No dije nada. Junté las manos sobre la mesa y la dejé firmar. Firmó la renuncia a la casa. Firmó el pagaré. Firmó la entrega de documentos. Cada vez que la pluma rozaba el papel, hacía un ruidito seco, y yo sentía que algo que llevaba años apretándome el pecho se aflojaba un poco más. Cuando terminó, Kevin habló por primera vez en toda la reunión. No le habló al licenciado ni a mi abuela. Le habló a Marisol en voz baja, pero todos lo oímos. Mis papás vendieron su camioneta por esto. Confiaron en ti porque eras mi esposa. Negó con la cabeza. No me dijiste nada. En 2 años no me dijiste nada. Cuando lleguemos a la casa, tú y yo vamos a hablar muy en serio. Marisol se quedó viendo la mesa. El licenciado Quintero recogió los documentos firmados, los acomodó, y me pasó a mí una copia de la renuncia. La hoja con la firma de mi hermana, soltando para siempre cualquier derecho sobre mi casa. Felicidades, me dijo en voz baja. Es completamente suya, sin ninguna sombra encima. Salí de esa sala de juntas con la copia apretada contra el pecho. Mi abuela me pasó el brazo por los hombros en el elevador. Ese olor a su perfume de siempre, el mismo de cuando era niña. Sentí que se me cerraba la garganta, pero no lloré. No dijimos nada. No hacía falta. Afuera, en la banqueta, mi mamá me alcanzó. Tenía los ojos rojos. ¿Algún día vas a poder perdonarnos? Me preguntó. Lo pensé. No le quise mentir. No lo sé, mamá, pero ya no necesito que me lo pidan para estar bien. Esa es la diferencia. Subí al carro con mi abuela, con la llave de mi casa por fin en mi bolsa, y vi a mi familia hacerse chiquita en el espejo retrovisor. Me mudé a la casa del lago un sábado de diciembre, con 3 cajas y una maleta. Eso era todo lo que tenía. Frank y Carol me ayudaron a subirlas, aunque les dije 1000 veces que ellos no tenían que cargar nada. Porque sí. Se quedaron. Cuando todo se arregló, me senté con ellos en la cocina que olía a pan, y les dije que la casa era grande, que yo sola no la iba a llenar, y que si querían quedarse, se quedaban, pagando lo justo, lo que de verdad costaba la zona, no los 4000 que les sacaba Marisol. Frank quiso discutir el precio para arriba, no para abajo, porque así era él. Acabamos partiendo la casa, ellos en la planta de abajo, yo arriba, con mi propia entrada y mi vista al muelle. Esa primera noche dormí arriba, en un cuarto vacío, sobre un colchón en el piso, igual que como había dormido los últimos 3 años. Pero esta vez la ventana daba al lago, y el agua hacía un ruido bajito contra el muelle, y cuando apagué la luz me di cuenta de que no tenía que poner el despertador a las 5 para el restaurante. Me quedé despierta un rato largo, no por angustia, sino por lo contrario. Por no acabar de creérmelo. A las 2 de la mañana bajé por agua y encontré a Carol también despierta, calentando leche, y nos tomamos una taza juntas en la cocina sin hablar mucho. Ella tampoco dormía la primera noche en una casa nueva, me dijo, aunque para ella ya no era nueva. Carol me dejaba pan en la mesa de la cocina los domingos. Frank arreglaba las cosas que se descomponían antes de que yo me diera cuenta de que estaban descompuestas. Sin quererlo, terminé con los abuelos que la vida no me había dado de un lado, y que la mentira de Marisol casi me quita del otro. Dejé el trabajo de captura de datos primero. El del restaurante lo dejé 2 meses después, cuando mi abuela me sentó en esta misma cocina y me dijo que ya estaba bueno de servirle la mesa a otros, que ella no había trabajado 40 años en silencio, juntando lo que juntó, para que su nieta siguiera ganando $14 la hora. Me prestó para inscribirme de nuevo a la escuela, para terminar la carrera que había dejado a la mitad por falta de dinero. No me lo regaló. Me lo prestó con un papel firmado y todo, porque dijo que yo necesitaba devolverlo para creérmelo. Y tenía razón. De Marisol supe por partes. Empezó a pagar el pagaré, mes con mes, cantidades chicas, porque no le quedaba de otra. Kevin se fue de la casa unas semanas después de la firma. No se divorciaron de inmediato, pero ya no vivían juntos. Sus papás, Frank y Carol, lo perdonaron a él rápido, en cuanto entendieron que él tampoco había sabido nada. A ella no la perdonaron, y no creo que lo hagan. Mi mamá me llama de vez en cuando. Al principio le contestaba corto, frío, con el tiempo un poco menos. No volvía a ser la hija de antes, la que aguantaba todo con tal de que la dejaran sentarse en la orilla del sillón. Esa muchacha se quedó dormida en el sillón de mi prima y ya no despertó. Pero a veces, los domingos, mi mamá viene al lago y se sienta en la cocina con Carol, y las dos pelan papas y hablan de sus cosas, y yo las dejo. Mi papá viene menos. Cuando viene, no dice mucho. Una vez, parado en el muelle, me dijo que esa casa era la única cosa buena que había salido de toda esa historia, y que le daba gusto que fuera mía. Le dije gracias. Es lo que hay. No todo se arregla, pero algunas cosas se acomodan. La abuela se quedó. Ya no se regresó a Singapur. Dijo que ya había construido suficiente lejos, que ahora le tocaba estar cerca. Tiene su cuarto arriba, junto al mío. Y los dos vemos el lago en las mañanas con un café, igual que la primera vez que me trajo aquí, solo que ahora no voy callada ni con miedo. Ahora platicamos. Terminé la carrera el año pasado.
Empecé a administrar propiedades, primero la mía, luego las de otras personas que, como Frank y Carol, necesitaban a alguien honesto que les cuidara su dinero. Resultó que sí sabía manejar dinero. Resultó que siempre supe. Solo me habían convencido de que no, porque les convenía que yo creyera que no. Marisol vino una sola vez al lago. Fue como medio año después de la firma. La vi bajar de un carro viejo que no le conocía, parada en la grava, viendo la casa con la boca un poco abierta, igual que yo la vi la primera vez. Salí a recibirla al porche, pero no la dejé pasar. Vine a ver si podíamos hablar, dijo. Traía la cara sin maquillaje, más flaca, con el pelo recogido de cualquier manera. Las cosas están difíciles. Kevin pidió el divorcio. Estoy pagándote a ti, pagando renta, pagando todo. Pensé que a lo mejor, ya que las cosas se calmaron, podías rebajarme un poco lo del pagaré. Somos hermanas, Renata. Me quedé viéndola desde el escalón del porche. Esperé sentir algo. Coraje, ganas de cobrármelas, lástima. No sentí casi nada. Solo un cansancio tranquilo. Cuando yo dormía en el sillón de la prima, le dije, también las cosas estaban difíciles para mí. Tú subías fotos de esta terraza, ¿te acuerdas? No contestó. Te voy a decir lo mismo que tú me dijiste en la cafetería. Es lo último que te ofrezco por las buenas. Paga lo que firmaste, completo, como quedó. Eso es lo justo. Eso es lo que hay. Apretó los labios, esa mueca que le conocía de toda la vida. Por un segundo pensé que iba a soltar veneno otra vez, pero ya no le quedaba con quién usarlo. Se dio la vuelta, subió a su carro y se fue por el camino de grava. La vi hacerse chiquita en el espejo de la entrada, igual que yo me había hecho chiquita en su mundo durante años. No le cerré la puerta con rabia, solo la cerré. A veces pienso en esa hoja que Marisol sacó en la cafetería, la de las dos columnas, la de mitad y mitad como hermanas. Lo que ella nunca entendió es que yo no quería la mitad de nada suyo. Yo solo quería lo que siempre había sido mío, y lo recuperé entero. Ayer manejé de la escuela al lago por la misma carretera por la que antes me iba parada en el camión, con $14 en la bolsa, contando las paradas para no gastar de más. Hoy la hago en mi propio carro, uno que pagué yo, con mi nombre en los papeles, rumbo a mi casa con mi nombre en la escritura. No lo hago para que nadie me vea. Lo hago porque por fin sé lo que valgo, y nadie, nunca más, me va a convencer de lo contrario.